Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas, ¿verdad? Un gusto saludarlos y este video es un poco para ir redondeando los distintos contenidos que hemos visto durante estas semanas de suspensión de clase, en la cual hemos estado trabajando la unidad uno llamada eh, Institucionalidad Política y Régimen Constitucional Chileno, ¿verdad? Ustedes lo saben. Entonces, hemos estado avanzando, ¿verdad? En un comienzo con algunos ejercicios de conceptualización, ¿verdad? Para que vayamos hablando todo y entendiendo todos eh, cosas similares cuando, por ejemplo, hablamos de Estado, hablamos de constitución, hablamos de qué es una república, ¿verdad? ¿Qué es un gobierno? ¿Qué es el poder? ¿Cierto? Y de qué manera podemos ir pensando, ir construyendo nuevas ideas en base a esta información. Más aún cuando como país atravesamos por una situación tan delicada, ¿verdad? En donde un sector de la población eh, busca un camino a través de una nueva constitución y otro sector de la población quiere mantener la estructura que se establece en la Constitución del 80, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que hemos estado haciendo con estas guías de trabajo que yo les he enviado ha sido un poco pensar por cuenta de uno, ¿cierto? ¿Será realmente apropiado para nuestro país cambiar nuestra constitución? ¿Será beneficioso? ¿O bien deberíamos quedarnos con el sistema que tenemos, ya que de alguna manera nos ha eh, puesto como en un lugar un poco más privilegiado dentro del contexto latinoamericano, ya sea en el ámbito económico o también eh, en el ámbito político, ¿verdad? En el sentido de que nuestra región, perdón, nuestro país es uno de los países con menos niveles de corrupción del continente, a pesar de que existan casos de corrupción, ¿verdad? Bueno, las preguntas están planteadas, ustedes son los que sacan sus conclusiones y yo los voy guiando y los voy acompañando en este proceso, ¿cierto? Eh, la guía número uno que les entregué tenía como objetivo valorar el Estado de Derecho como el marco legal que defiende el ejercicio de los derechos humanos, define las funciones del Estado y organiza el régimen democrático. Y para iniciar este ejercicio estuvimos leyendo los primeros 3 capítulos de la Constitución, ¿verdad? Que como ustedes saben, en el Google Classroom está el archivo para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan ir leyendo, ¿verdad? Que es la versión actualizada, ¿ok? Eh, Tomando en cuenta esta primera guía, en la pregunta número uno dice, explica en qué contexto sociopolítico se sentaron las bases de la Constitución de 1980. Bueno, la mayoría de ustedes respondió muy bien a esa pregunta, señalando de que la Constitución de 1980, ¿cierto?, se había generado en un contexto de dictadura, ¿verdad?, en donde Chile atravesaba por un periodo, por un periodo crítico, ¿verdad?, en donde había no estaban las garantías democráticas esenciales para poder redactar una constitución, ¿verdad? Se hizo de manera un poco arbitraria porque no se tomó en cuenta la mayoría o los distintos puntos de vista que existían en ese entonces, ¿verdad? Fue una constitución que al igual que las otras perdón, que las otras dos que hubieron antes en Chile que tuvieron mayor durabilidad, fueron constituciones que se hicieron a puertas cerradas, ¿cierto? Y que estaban pensadas para un país con un nivel educativo bajo, ¿verdad? Estaba pensada para que puedan gobernar quienes están llamados a hacerlo históricamente, que son la clase aristócrata en Chile, ¿bien?
Entonces ese es el contexto sociopolítico, es el contexto de la dictadura, es el contexto en donde se veía un periodo de mucho miedo por un parte de la población que veía que si no seguían las directrices que emanaban desde la junta militar, ponían en riesgo su vida, básicamente, ¿verdad? Yo sé que ustedes saben muy bien de esto, es un tema muy comentado, muy hablado en los últimos años y ninguna de nuestras familias es ajena de una u otra forma, ¿verdad? Eh, la número 2 dice cuál fue el mecanismo para la ratificación plebiscitaria de dicha constitución, ¿ok? Eh, bueno, esta constitución se ratificó a través de una votación plebiscitaria durante los años de dictadura y también se logró hacer una ratificación plebiscitaria hacia finales de la dictadura, ¿ok? Ya en el gobierno de Elwin se logró llevar a cabo un proceso en el cual se hicieron ciertos cambios a esta constitución, como para poder darle mayor legitimidad, porque no por nada esta constitución ha durado tantos años, ¿verdad? Ha sido una de las constituciones más reformadas de la historia, no solamente de Chile, sino del mundo. Y bueno, como pudieron ver en el artículo número 1, cuando se habla del concepto de familia, también podemos entender de que es una idea, un concepto que es bastante tradicional, bastante conservador, ¿no? Más aún cuando hoy en día vemos que hay tantos tipos de familia tan diversos, ¿verdad? Tantos modelos distintos que están siendo aceptados y que deben ser aceptados hoy en día, ¿ok? Luego, hablando de los grupos intermedios, esto es muy importante que lo entendamos. Los grupos intermedios son todos los grupos que están entre las personas y el Estado. Y dentro de los grupos intermedios pueden ser, por ejemplo, juntas de vecinos, partidos políticos, clubes deportivos, organizaciones religiosas. Es decir, cualquier grupo que reúna personas para un fin común. Bien, ¿se entiende? Es por eso que la Constitución también nos insta a participar de forma organizada dentro de instituciones políticas, porque finalmente una junta de vecinos sí es una institución política. Bien, es una de las primeras instancias en la cual nosotros podemos hacer política a nivel de barrio, por ejemplo, para exigir, no sé, mejores calles, que haya nuevos parques, solucionar los problemas de la basura, de delincuencia, etcétera, entre tantas otras cosas. Los grupos intermedios están para eso, para velar por los intereses comunes de las personas frente al Estado. ¿Ok? Pero ¿qué pasa hoy en día? Que hoy en día como que no toda la gente se atreve tampoco a participar en agrupaciones políticas por prejuicios, porque la gente de repente es de opinión muy ligera en cuanto a esto. O sea, imagínense alguien que busca estos caminos siempre va a ser tildado o va a ser categorizado de cierta manera, y lo cual no es agradable, a no ser que tú tengas tu pensamiento claro y sepas qué quieres lograr con esto, ¿verdad? Acuérdense que los partidos políticos en el fondo, ¿qué buscan? Buscan hacerse con el poder para administrar, ¿verdad? Ok, el, la número 5 decía cuál era el artículo número 8 y cuándo fue derogado y por qué. Bueno, fue derogado en el plebiscito de finales de la dictadura, y en el fondo ese artículo fue eliminado porque proscribía algunos sectores políticos, eh, principalmente el Partido Comunista, ¿ok? Como que lo censuraba, lo cual ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de Chile. Bien, en cuanto al concepto de soberanía, la soberanía tiene que ver con el poder de decisión que radica en la gente y que la gente hace manifiesto a través de su voto. Bien, por eso que se dice que la soberanía reside en la nación, porque es la nación, es decir, el grupo de personas que la compone, determinar hacia dónde van, hacia dónde quieren ir, ¿verdad? De qué manera quieren ser gobernados, ¿cierto?
Por eso es súper importante una población educada, una población culta, por eso nosotros estamos estudiando esta unidad, ¿verdad? Para poder entender lo importante que es ser un buen ciudadano, ¿verdad? Cumplir con nuestras responsabilidades cívicas. No desentenderse de la política, porque es el peor error que podemos hacer, ¿verdad? Ustedes saben por qué. Luego habla acerca del terrorismo, ¿verdad? Como la Constitución del 80 estaba muy relacionada a la lucha contra un sector político que era la izquierda revolucionaria, ¿cierto? Se preocupa también de establecer un artículo en el cual sanciona el terrorismo, en el cual establece que cualquier acto que vaya en contra de la seguridad del Estado es terrorismo. Bien, y esto es muy interesante porque basándose en el artículo que pretende protegernos de estas prácticas terroristas, también podemos caer en por ejemplo, la sobrevigilancia. Bueno, que la sobrevigilancia a través de los medios digitales ya es una realidad, es innegable, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto pueden haber leyes que tiendan a la regulación de contenido, ¿verdad? Me refiero, por ejemplo, a que a través de las leyes antiterroristas te pueden, por ejemplo, revisar lo que tú frecuentas en internet, lo que tú conversas, etcétera. ¿Cierto? Todas estas políticas se han implementado ya en Estados Unidos y en Chile en los últimos años han habido grupos que han sido reticentes a estos cambios, a estas implementaciones. Eh, Generalmente sectores de derecha tienden a promover estas políticas antiterroristas, bien, pero con la finalidad de mantener como en estricta vigilancia eh, la mayoría del quehacer de las personas, del quehacer digital sobre todo. Y acuérdense cuando el año pasado en el diferenciado humanista estuvimos viendo el tema del TTP-11, del tratado, ¿verdad? Al cual Chile se suscribe y ante el cual eh, como que delega soberanía a un acuerdo internacional, lo cual no es bueno. ¿Ok? Eh, Espero que vayamos bien, que entiendan de qué estoy hablando y recuerden que estamos recién hablando de la guía número uno. Luego se habla acerca del concepto de nacionalidad, ¿verdad? De cómo se puede perder la nacionalidad, que es una pena aflictiva, ¿verdad? Que son penas que son sancionadas cuando tú cometes actos delictivos que atentan en contra de la integridad de otras personas, de cualquier manera, ¿ok? Eso con respecto a la guía número uno que en general estuvo bastante bien. Yo recibí de muchas personas el material en el tiempo estimado y estuvo muy bien en general, ¿ok? Siguiendo con esto, en la guía número 2 hablábamos sobre la democracia, ¿verdad? Sobre un sistema de gobierno que nace en la antigua Grecia y que es heredado a todo el mundo occidental, ¿verdad? Por eso que en la primera parte dice que la mayoría de los países occidentales han adoptado la democracia como sistema de gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la que mejor resguarda la participación de las personas y fomenta el respeto y el ejercicio de los derechos humanos. Ustedes ya saben de dónde viene el tema de los derechos humanos, ¿verdad? No es un invento de ahora, no es un discurso político, no. Son derechos que se ganaron en base al sufrimiento y en base a la destrucción producto de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, los países se organizan, ¿verdad? Se sellan acuerdos y se pacta el respeto irrestricto a los derechos humanos, lo cual nadie puede ser ajeno. De repente hay gente que toma muy a la ligera este tema o cree que son como una excusa de la izquierda para defender ciertos intereses, pero no, los derechos humanos son una realidad, son un avance importante en la historia de la humanidad y por ende tienen que ser respetados por todos, ¿ya? Porque en el fondo lo que promueven los derechos humanos es el respeto y la tolerancia
a todas las personas. ¿Ok? Eso con respecto a esta guía. Hablaba también sobre la visión de Aristóteles, ¿verdad? Que básicamente Aristóteles lo que señala es que eh, toda la gente debe tener igualdad ante la ley, ¿cierto? Y que es importante que cada ciudadano también tenga la educación suficiente para poder opinar, ¿verdad? Dice Aristóteles, la soberanía debe pertenecer a las leyes fundadas en la razón y que el magistrado, único o múltiple, solo debe ser soberano en aquellos puntos en que la ley no ha dispuesto nada por la imposibilidad de precisar en reglamentos generales todos los pormenores. ¿Ok? Aristóteles funda toda ley política en la razón, ¿verdad? Todo debe estar justificado en el porqué de nuestro comportamiento y no obedecer a leyes divinas o a leyes o a dogmas, ¿verdad? Impuestos. Entonces, Aristóteles, al igual que Montesquieu, ¿verdad? Que es un precursor de la idea ilustrada que va a influir, ¿verdad?, en la Revolución Francesa en 1789, también nos va a dar algunas luces sobre por qué es importante un régimen democrático. Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes, habla acerca de la importancia de la división de poderes del Estado, o sea, no puede concentrarse todo el poder en una sola persona, ¿no? Debe haber una división de poderes, la cual vaya resguardando el buen cumplimiento de los distintos estamentos del Estado. Bien. Finalmente, bueno, dice cuál es el fundamento de la democracia según los tres autores. Básicamente los tres señalan que la democracia es un sistema de gobierno que permite la libertad de expresión de las personas, el equilibrio en cuanto al ordenamiento político y fomenta el respeto y la tolerancia entre los individuos, cosa que es muy relevante. ¿Qué riesgo enfrentan los distintos tipos de gobierno? Bueno, todo lo que está relacionado a la corrupción. Por eso que se dice que quienes gobiernan o quienes pretenden gobernar deben ser personas eruditas, ¿verdad? Con un bagaje cultural importante, cosa de que no vayan a corromperse a la primera, ¿verdad? No vayan a corromperse frente al primer empresario que le pone eh, un intento de coima en la mesa, ¿verdad? O sea, imagínense, es cierto que el poder corrompe, pero yo creo que si una persona está bien preparada no debería corromperse, debería estar clara en que su función como servidor público es buscar el bien común, a eso me refiero. Eh, claro, Montesquieu luego, no, como les decía, habla acerca de la separación de poderes del Estado como algo lógico, como algo racional. Y Rubén Herrero de Castro, que es un cientista político más actual, dice que necesita un país para poder construir una democracia sólida y estable a través del tiempo. Bueno, escuchar a la gente, hacer ejercicios plebiscitarios, que es súper importante. La gente no puede remitirse hoy en día a que su participación política esté basada única y exclusivamente en el voto. No puede ser así, o sea, tenemos que hacer partícipes, tenemos que ir a las juntas de vecinos, tenemos que saber quiénes son los que viven alrededor de nosotros, ¿verdad? Mejorar en distintos aspectos, o sea, tú como ciudadano, como estudiante, tienes que preocuparte de aportar positivamente a la sociedad, ¿verdad? Y no quedarte con el conocimiento sin para ti mismo, sin que impacte directamente en tu entorno, pues, ¿verdad? Partiendo por la familia, ¿cierto? O sea, yo si aprendo algo, trato de comentárselo a mi mamá, a mi hermano, a mis amigos, aunque depende de los amigos, porque no todos los amigos piensan igual, a veces algunos de estos temas son un poco lateros, pero es bueno conversarlo, es bueno hacer el ejercicio, ¿verdad? Es bueno respetar la opinión del que no piensa distinto, ese ejercicio es súper importante. Bien, y en cuanto a los ensayos que hicieron en esa guía, me parecieron muy hermosos,
Me encantaron sus ideas sobre cuáles son los desafíos actuales que enfrentamos como país, los ejemplos que colocaron relacionados a la pandemia que nos afecta ahora, a los desafíos que estaban en mesa, que estaban en boga, producto del estallido social también. Es súper importante y me entusiasma harto leerlos, ¿ok? Y en cuanto a lo de el artículo número 19, ¿se acuerdan, verdad? Que hicimos, había que hacer unos mapas conceptuales en base a si funcionan o no las cosas que están en el artículo 19. Bueno, ese ejercicio estuvo súper bueno. Yo creo, no sé si ustedes opinan lo mismo, pero a mí me encantó el resultado. O sea, me dijeron muchas cosas interesantes. Por ejemplo, nos pudimos dar cuenta de que en la Constitución hay cosas que claramente sí necesitan ser cambiadas y otras que no. Y tomando en cuenta particularmente el artículo número 19, por ejemplo, ¿qué cosas sí funcionan en Chile que están dentro de ese artículo? El derecho a la propiedad privada, que yo creo que todos nosotros de alguna manera creemos que es favorable, ¿verdad? Tener tus cosas y tener soberanía sobre tus cosas, ¿verdad? Que nadie venga a intentar opinar o intentar quitártelas, ¿no? Eso es importante, el derecho a la propiedad privada, la libertad de trabajo, el derecho, por ejemplo, a sindicalizarse, o sea, a organizarte con tus compañeros de trabajo para tener mejores condiciones laborales, ¿verdad? Eso es algo muy importante, que lamentablemente ese punto yo lo colocaría también dentro de las cosas que de repente no funcionan tan bien, porque en muchos trabajos los sindicatos son mal vistos y cuesta llevarlos adelante. Eh, Otro artículo que funciona, que está presente en el artículo 19, es el derecho a la defensa jurídica, el derecho a la vida, la libertad de conciencia, la libertad que tú tienes de elegir en qué creer, ya sea una religión, ya sea en una teoría, en una filosofía de vida, ¿verdad? Tú eliges, nadie te puede imponer nada. Bueno, las familias se imponen, pero de manera indirecta, pero finalmente el individuo, el ciudadano mayor de 18 años, tiene libertad total en este país para poder decidir en qué creer. No así en otros países, en donde te imponen restricciones severas a la forma de pensar, a la forma de comportarse, a la forma de verse. ¿Ok? Estoy pensando en países con dictaduras totalitarias como Corea del Norte, por ejemplo. Bien. ¿Qué otra cosa funciona según el artículo número 19? El pluralismo político también. Hoy en Chile la gente puede organizarse, puede crear sus grupos políticos, podemos militar en grupos políticos, ¿verdad? Si yo quiero, puedo entrar a un grupo político, me puedo salir, puedo entrar a otro, puedo salir, puedo recorrer ese mundo, o sea, para quien le interese, es bueno conocerlo. Ahora, si alguien se siente apolítico o cree que en ideas anarquistas, también es válido, sí, depende de la visión que tenga cada uno, de la experiencia que tenga cada uno. Eh, Puntos comentados que ustedes me colocaron en cuanto a los artículos, en cuanto a los puntos del artículo 19 que no se cumplen, por ejemplo, la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley, si bien está consagrada en la Constitución, no podemos decir que existe igualdad ante la ley, o sea, todos sabemos que quien tenga los recursos para poder costear un abogado y poder costear una mejor asesoría en algún momento, en algún problema jurídico, ¿verdad? Tiene muchas más posibilidades de salir airoso de una determinada dificultad, no así la persona que no tiene los recursos. Pero la Constitución garantiza que aunque no tengas plata, aunque no tengas los recursos, igual va a tener una defensa jurídica otorgada por la Fiscalía, ¿verdad? Por el Ministerio Público. Eh, la libertad de informar sin censura, eso yo creo que no se aplica tanto porque hoy en día los medios de comunicación masivos que tenemos en Chile responden a una línea editorial bastante clara, bastante
estructurada en una forma de pensamiento. Y bueno, nosotros tenemos internet, podemos revisar otras fuentes, pero hay mucha gente que no tiene internet, que no tiene televisión por cable y ve en los canales de televisión abierta. Estoy pensando en el ejemplo de la televisión, pero ven los canales de televisión abierta y se dan cuenta de que existe uniformidad, ¿cierto? No existe un punto de vista tan divergente. Es cosa de ver a quién pertenecen los grupos, los canales de televisión o los consorcios de medios de comunicación. Todo está ligado, ¿verdad? Muchos de los canales que nosotros tenemos pertenecen a conglomerados internacionales que responden a ciertos intereses, pero estamos hablando ya de una política macro, ¿verdad? Otro derecho que ustedes decían que no se cumple muy bien es el derecho a la protección a la salud. Es innegable, lo estamos viendo. Una cruda realidad a lo largo de todo Chile, ¿verdad? Sistemas de salud saturados. Yo espero que ninguno de ustedes le haya tocado ir, ¿verdad? A tener que ir a exponerse a los hospitales porque es terrible la situación. El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo. Bueno, eso yo creo que sí se cumple. Cosa de ver las múltiples marchas que fueron convocadas a partir del estallido social del 18 de octubre en nuestro país. Muchas marchas sin autorización. Eh, y bueno, eso es principalmente. En cuanto a la guía número 3 que ustedes ya me están empezando a enviar, porque esta es la última, ¿verdad? La última de este periodo de suspensión, porque lo que les voy a mandar mañana es justamente este video, para redondear un poco lo que hemos visto, como les decía. Bueno, y la guía número 3 habla sobre el concepto de Estado, ¿verdad? En la primera hoja aparece un cuadro en donde se aprecia la moneda, se aprecia la justicia, símbolos patrios, se aprecia el territorio geográfico de Chile, se aprecia la gente, se aprecia el Congreso. O sea, elementos importantes que debemos reconocer y debemos entender qué significan dentro de nuestra institucionalidad política. Bien, esta guía hablaba acerca de lo importante de una organización a través del Estado, ¿cierto? Que el tópico principal es la tendencia a través de la historia contemporánea, cómo se organizan los países a través de un Estado fuerte, que regule, que controle, que fiscalice el ordenamiento dentro de su país. Un Estado que muchas veces ha sido sanguinario también, en algunos casos, como en el nuestro, como en nuestra historia. Recordemos que durante el siglo XX hubieron muchos casos en donde eh, hubieron matanzas y murió mucha gente, ¿verdad? No solamente en la época de la dictadura, sino que antes también. ¿A qué me refiero con esto? A que el Estado siempre ha sido un organismo sujeto de poder, ¿verdad? Sujeto de poder y de decisión para con los ciudadanos. Entonces ahí podemos diverger en varias cosas. Eh, en si realmente el Estado cumple un rol que está en búsqueda del bien común o está en búsqueda de perpetuar a ciertas personas en el poder. Yo dejo la pregunta ahí, cada uno saca sus conclusiones. Eso es lo importante, ¿verdad? Ahora, en mi opinión, yo creo que el Estado sí es importante como institución. Porque piensa cómo sería la cosa si no existiera el Estado. O existieran, bueno, en el caso de Chile, imagínate si existieran varios estados dentro del país. Un modelo federal, ¿verdad? Sería un poco complejo cambiar a un modelo federal, siendo que tenemos una tradición histórica desde nuestros orígenes a través de un Estado unitario, ¿verdad? Entonces estamos claros en que los seres humanos siempre han buscado congregarse, o sea, reunirse, ¿verdad? Acuérdense que el ser humano es por esencia un ser gregario, un ser que vive en comunidad. Entonces, ¿cómo te vas a organizar? ¿Cómo vas a organizar tu comunidad? Esa es una de las grandes preguntas.
Eh, primero yendo hacia atrás, ¿cierto? Hacia la organización de las primeras civilizaciones, o previo a eso incluso, el ser humano se organizaba en bandas, en clanes, ¿cierto? Que poco a poco fueron subiendo el grado de complejidad para dar paso a los primeros estados, las primeras civilizaciones, etcétera. Entonces el Estado es un concepto político que se refiere a la forma de organización social y que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. ¿Ok? Carré de Malberg en el año 1988 define al Estado como una comunidad humana fijada sobre un territorio propio que posee una organización que resulta para ese grupo en lo que respecta a las relaciones con sus miembros y una potencia suprema de acción, de mando y de coerción. Es decir, el Estado debe unir a la gente. Tiene esa tarea, no puede estar dividiendo distintos grupos, ¿verdad? Porque finalmente es un país. Por eso que es importante los iconos nacionales, los emblemas, los símbolos, ¿verdad? Por eso que igual el fútbol llama tanto la atención a la gente, porque es una instancia en la cual congrega y se reúne con todo tipo de personas, sin importar condición social, pensamiento político, edad, etcétera. Los símbolos son súper importantes en esto, en cómo el Estado mantiene su hegemonía en la población, ¿ok? Entonces después estuvimos viendo los tipos de modelo de Estado, ¿verdad? Y cómo a través de la simultaneidad de hechos, que fue la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la proliferación de ideas ilustradas, cómo esto cambió de alguna manera el entendimiento de que el Estado debía ordenarse de una forma mucho más abierta a la ciudadanía. Y bueno, en general esta actividad también estuvo bastante bien. Muchos de ustedes me señalaron de que consideraban de que dentro de los elementos del Estado lo más importante para ustedes era la población. Algunos me señalaron que era el territorio, que lo más importante para un Estado es poseer un territorio propio en el cual poder desarrollarse, ¿verdad? Y algunos me señalaron de que el elemento más importante es el poder en sí. Bien, el poder y cómo lo ejerce el Estado para poder coercionar y para poder controlar a una población. ¿Ok? No es fácil. Eh, perfecto. Bueno, yo también les dejé ese ejercicio de revisar la página de True Size para poder comparar el elemento del territorio, de cómo dista el territorio de Chile en comparación a otros países del mundo, a otros continentes. Súper interesante ese ejercicio y espero que lo hayan hecho. Bien. Eh, ok. En cuanto a esa actividad, bueno, aparecen varias cosas. Identificar países con Estado unitario, Estado federal, ¿verdad? Comparar la visión de Carré con la de Thomas Hobbes en el concepto de Estado y la necesidad de su existencia, ¿verdad? Hay más similitudes que diferencias, yo creo. Y la pregunta 5 dice, ¿qué importancia tiene para la historia de nuestro país y de nuestro continente eventos como la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la propagación de ideas liberales? Bueno, esta pregunta hay que señalar de que estos tres eventos sucedieron de manera simultánea y por ende, o sea, simultánea pero no al mismo tiempo, ¿se entiende, verdad? Fueron procesos que ocurrieron con una cantidad de años de diferencia, pero que finalmente influyen en una cosa que es el proceso de independencias latinoamericanas. Por lo tanto, es muy importante que lo entendamos de que las cosas no suceden porque sí, no suceden de buenas a primeras, sino que son procesos que se arrastran a través del tiempo.
¿ok? En la 6 dice, infiere qué importancia tiene para nuestro país declarar en la Constitución que la soberanía reside esencialmente en la nación. Bueno, eso yo ya lo explicaba adelante. El ejercicio de la soberanía lo aplica el pueblo a través de las votaciones periódicas, a través de la participación política, ¿verdad? Pero yo les decía que eso no puede ser solamente eh, la votación directa a través del escrutinio, ¿no? Tiene que ser permanente, ¿verdad? Tenemos que opinar, aprender a participar del curso, de la directiva, de opinar cómo podemos mejorar nuestro colegio, ¿verdad? Falta muchas ganas de poder mejorar, o sea, es nuestra responsabilidad. No esperar que siempre vengan otras personas a decirnos qué tenemos que hacer, ¿verdad? Y la 7 dice, de los tres elementos del Estado, redacta una opinión sobre el punto que consideren más importante para la consolidación de este, que tiene que ver con lo que ya decía anteriormente. Territorio o población, poder, ¿verdad? Etcétera. Yo espero que les haya agradado, ¿verdad? Todo este material que yo preparé para ustedes, el cual lo fui sacando igual de fuentes confiables, ¿verdad? En cuanto a la guía número 2, ¿cierto? Eh, les recomiendo de que revisen y para que puedan ir aprendiendo también eh, cosas más duras, cosas más de derecho, que revisen la página del Tribunal Constitucional. Bien, en la página del Tribunal Constitucional está explicada toda la constitución que tenemos vigente actualmente. Explica punto por punto, cada capítulo, cada inciso, ¿ok? Entonces, no solamente te explica qué significa cada punto, sino que también te explica cuál es el espíritu de la ley que está detrás. O sea, eso es algo ya casi epistemológico, o sea, cuál es el fundamento, cuál es la razón que existe detrás de cada uno de los artículos. Por lo tanto, es súper bueno que lo revisen. Bien, yo espero que con este video nos vaya quedando un poco más claro las cosas que hemos estado trabajando este semestre y invitarlos a participar también del Google Classroom para que podamos interactuar, ¿verdad? Eh, para que ustedes también puedan hacer sus preguntas a través de esa plataforma, puedan subir sus videos y que en el fondo que nos acompañemos. Yo realmente no sé si volvamos a clase eh, en mayo, no lo sé, pero aquí estoy, tengo toda la disposición para dialogar, trato de contestar los correos en el menor tiempo posible y aunque lo hago conscientemente, igual me demoro 3 a 4 días en contestarlo, a veces 5, pero por eso les pido paciencia, ¿ok? Estoy dejando registro de las actividades de todos quienes me han enviado y solamente me queda felicitarlos por su trabajo, por el tiempo, por la dedicación que han entregado a la asignatura. Me siento súper bien, me siento muy feliz de esa retribución que ustedes me dan, de que sí hacen las tareas, de que las están enviando, que se preocupan de enviarlas en el plazo señalado, ¿verdad? Me llena de alegría y se lo agradezco y agradezco también a sus familias por el apoyo que le están brindando. Eh, Ahora nos va a tocar 2 semanas libres, o sea, entre comillas, porque uno igual tiene que ir avanzando en la lectura. Acuérdense que tienen que leer El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Ese libro está en PDF en el Google Classroom. Bien. Y bueno, la idea es ir evaluarlo. Yo creo que quizás en julio puede ser una buena alternativa, pero vayamos avanzándolo, ¿ok? Este video es para cuarto medio A, cuarto medio B, cuarto medio C, en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, ¿ok? Eso, chicos. Un abrazo para todos. Espero que se encuentren muy bien y agradecido por el trabajo que ha sido intenso esta semana, pero nos ha ayudado bastante a ampliar un poco el espectro que tenemos de cómo funcionan las cosas en nuestro país y también
todo este contexto de pandemia que nos está tocando vivir nos ayuda también a analizar cómo están manejando esta situación nuestras autoridades. ¿Lo están haciendo bien? ¿Podría ser mejor? ¿Podría ser peor? ¿Ok? Pero tener una opinión, eso es lo importante. ¿Ok? Y bueno, si vemos las cosas como le está tocando en otros países, realmente nuestro país, yo siempre le he dicho, yo soy un agradecido de vivir en Chile. Encuentro que es un país que tiene muchas cosas positivas, que si bien hay muchas cosas por mejorar, tenemos que sentir agradecidos de vivir en este país. Y hacerlo crecer entre todos, cada uno desde su lugar, cada uno desde sus tareas cotidianas, ¿verdad? Y esto que hemos estado aprendiendo en historia nos ayuda en el fondo a ser mejores ciudadanos. Así que esa es la invitación, seguir leyendo, seguir escribiendo. Me encanta que escriban en su cuaderno y que me envíen el registro fotográfico. Yo sé que algunos no tienen el cuaderno a mano porque les tocó irse a otros lugares. Perfecto si me lo envían en Word, no hay problema. Pero no hay nada como la caligrafía, como la redacción a mano. Así que eso, chicos, ya les quito más tiempo. Espero que les haya agradado esta clase virtual, que la puedan compartir con sus compañeros que no les ha llegado por alguna u otra razón el video. Y espero verlos muy pronto, ¿ok? Recordarles que usen el Google Classroom, por favor. Y nada más, eso es todo. Un abrazo y muchas gracias.